Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 10 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, de un tema muy interesante, vinculado, por supuesto, a todos estos hechos que hemos estado sufriendo los venezolanos, este hecho natural, el doblete sísmico del 24 de junio y sus réplicas subsecuentes. Hoy, por cierto, han tenido lugar dos que han generado, por supuesto, inquietud, pero digamos que son estaba previsto que estas cosas ocurrieran porque son reacomodos naturales de la Tierra. Así que hoy vamos a estar hablando del ambiente, de ecología, y hemos invitado para eso a una persona experta en el tema, un académico, biólogo, ambientalista, profesor universitario, ecólogo, quien además, en otra de sus facetas académicas, ha estado trabajando también el tema de la resolución de conflictos, la negociación y resolución de conflictos. Estamos hablando del profesor Alex Ferguson. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Gracias, Mario, por esta cordialísima invitación, muy amable. Bien, bienvenido, Alex. De verdad que sí, muchos temas que tocar contigo, aunque en primer término me gustaría que nos dieran una explicación, vamos a llamar, ecológica de lo que ha ocurrido en Venezuela y de lo que está ocurriendo post-sismo. Bueno, en primer lugar, bueno, digamos, más allá pues de las consecuencias que se pusieron en evidencia con las tareas de rescate, búsqueda de desaparecidos y de atención médica, ¿no? Que es, digamos, el primer impacto que hay que señalar porque las vidas humanas son lo más importante. Viene luego el problema, el segundo problema, que es el que estamos viviendo ya, ¿no? Porque en realidad en una semana más las actividades de rescate y búsqueda irán cesando, ¿no? Antes de fin de mes ya no habrá, digamos, apoyo internacional para esas labores porque se habrá extinguido el plazo razonable De vida. que justifique el esfuerzo que se hace en contra la probabilidad de encontrar a alguien vivo, ¿no? Entonces, superada esta fase, por supuesto que nos tiene a todos consternados con las cifras que conocemos, bien, queda un gran problema. El problema de los escombros. El primer impacto de los escombros es que se producen de una manera eh, masiva y además instantánea. En unos minutos o en muy pocas horas, miles o millones de toneladas de escombros aparecen en los sitios donde han sido, donde ha ocurrido, pues, o ha tenido más impacto el terremoto. La cantidad depende, pues, del tamaño de la población, el número de viviendas, la calidad de las viviendas y otros factores adicionales. ¿Hay cómo medir el volumen de esos Sí, escombros, Alex? sí, bueno, todos los países que tienen historia sísmica, como bueno, Haití, Japón, etcétera, tienen mecanismos, y además organismos internacionales tienen mecanismos. Por ejemplo, te cito el terremoto de Haití del año 2010. Produjo 10 millones de toneladas. Miren la unidad de medida. No estamos hablando de miles de toneladas o de toneladas. Hablamos de millones de toneladas.
El de Japón produjo 20 millones de toneladas. Eso fue en el 2011 por allí. El del 2023 en Siria, en la frontera entre Siria y Turquía, produjo entre 120 y 200 millones de toneladas, ¿no? Y aunque, por ejemplo, no tenemos cifras en Caracas todavía, pues las cifras no están consolidadas para todo el país, las cifras que tenemos son las que han producido el grupo de Naciones Unidas y el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que han estimado que solamente en la población de Carayaca hubo entre 1 y 2 millones de toneladas, solo en Carayaca. Entre 1 y 2 millones de toneladas. Así que podemos imaginar que cuando se complete pues el censo correspondiente y se hagan las evaluaciones para toda la parte, solo en Caraballeda, porque ahí hubo una debacle, pues, ¿no? De ahí se cayeron, según los datos que tenemos, un poco más de 400 edificios, ¿no? De modo que cuando se haga la cuenta para todo el país, bueno, tranquilamente podríamos llegar a los 10 millones de toneladas, ¿no? 10 millones. Y además, 10 millones de toneladas, que no es como la basura. Caracas produce 6.000 toneladas de basura diaria, pero es de poquito todos los días, ¿no? 6.000 toneladas diarias. Sí. Aquí caen 2 millones de toneladas en 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y en algunos casos la basura se puede quemar o se puede procesar. En el caso de los escombros, ¿qué se hace con esos escombros? He escuchado, Alex, que no sé si por la premura de la tragedia, pero he escuchado que buena parte, o no sé si la totalidad de esos escombros, están siendo vertidos al mar, están siendo, no sé si como disposición final o provisionalmente, pero en todo caso entiendo que eso está ocurriendo. ¿Cuál es la opinión que tú tienes como ecólogo? La realidad en base a los datos de los que disponemos es que efectivamente en el sector de La Guaira una buena cantidad de los escombros han sido depositados en la playa. Todavía a la orilla del mar, no tirado al mar. En la playa. Todavía no, porque eso significaría... No echados al mar. Claro, eso significaría barcos especiales que carguen muchas toneladas, pues, digamos, que justifiquen mover un barco, pues, ¿no? Y que vayan a sitios de gran profundidad y liberarlos allí. De todas maneras, todas las experiencias que hay, es una recomendación general en el mundo, no liberar, no depositar escombros de edificaciones, de construcciones en el mar, porque ya se han estudiado todas las consecuencias, el impacto sobre la diversidad, el polvo que se disuelve no va al fondo del mar inmediatamente, se queda suspendido, eso afecta las branquias de los peces, hay mortandades, hay incluso especies que desaparecen. Los arrecifes coralinos son afectados notablemente por ese polvillo a medida que empieza a sedimentarse. Es decir, hay una recomendación y creo que además el gobierno nacional ha hecho una declaración específica sobre el punto, señalando que no está permitido depositar ahí. Sí. En el mar. Lo han hecho. Normalmente, Alex, ¿qué destino tienen los escombros? Digamos, no en una situación especial como la que estamos viviendo, un terremoto como este. ¿A dónde van los escombros en una construcción que es demolida, etcétera? Todos los escombros, digamos, la basura. ¿El escombro se considera basura? Sí, cuando proviene de una reparación menor en un apartamento, que la gente saca, digamos, un par de bolsas especiales para mover escombros y los ponen en el mismo camión donde ponen la basura. Y eso va ¿a dónde? Al vertedero correspondiente. El problema es que los 2 sacos
de escombros del apartamento reparado Ujú. pesan, digamos, 300 kilos, Cuando ¿no? menos. Pero, ¿y qué haces tú con 2 millones de toneladas de escombros? Ujú. Es decir, esa condición anula completamente, paraliza, bloquea y hace inútil cualquier intento de utilizar los vertederos existentes, e incluso a veces superan la capacidad de los vertederos temporales, que son un problema, ¿no? Porque los vertederos temporales se ponen allí mismo. Ok, supongamos, Alex, tú eres el jefe de la operación en La Guaira y tienes que buscarle destino a esos 2 millones de toneladas de escombros. ¿A dónde los llevarías? ¿Qué harías con ellos? Bueno, estamos hablando de un país ideal, Ajá. ¿no? Que conoce todas las reglas, que tiene toda la infraestructura, que ha tomado previsiones durante años, que hay una cultura de la prevención y del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el primer problema que no se puede hacer aquí en Venezuela ahorita y que no siempre se puede hacer en ningún país es clasificarlo, Ujú. porque los escombros no son solamente Cemento. arena y Así es. cemento, ¿no? Hay Sino material que ferroso, cabilla. ahí hay materiales de todos tipos, hay metal, hay vidrio, hay plástico, ¿no? Hay materiales tóxicos como asbesto, materiales aditivos que se le ponen en ciertas construcciones, y hay madera, Petróleo, ¿no? hay Material asfalto, sí, asfáltico. como no, impermeabilizadores de todo tipo, algunos de los cuales son altamente tóxicos. Bueno, el edificio se cayó y aplastó todos los carros que habían en el estacionamiento. Entonces ahí tú tienes cromo, plástico, ¿no? Y materiales, la mayoría de los Acero. cuales. Entonces, el primer paso ideal sería tener una infraestructura que permita clasificar. Incluso hay seguramente restos de humanos Y también. bueno, claro, los restos humanos son recuperables porque se pueden identificar, digamos, rápidamente, pero el resto no. Entonces, eso requiere un tratamiento especial porque muchos, incluso de esos materiales, bueno, en primer lugar, porque muchos de los materiales que conforman los escombros son tóxicos, ¿no? Muchos. Solo el polvo que levanta las grúas, las maquinarias de remoción, etcétera, bueno, enferman a toda la población, a toda la comunidad que está alrededor del área que se está trabajando. ¿Esa Luego tienes el clasificación no se está ruido. haciendo o No, no se está haciendo? no, no, y debo decir que es una tarea extremadamente complicada, Es ¿no? complicado. Repito, estoy hablando del País país ideal. ideal, que tiene toda una infraestructura al respecto, que tiene gente preparada, maquinaria, equipos que permiten detectar metales, para separar las cabillas del cemento, del hormigón, etc. Pero, digamos, eso en este momento, esa tarea no es posible. Ok. Dices, Alex, que el gobierno ha asegurado, y al parecer está ocurriendo, que no van a ser lanzados los escombros al mar y que los están colocando en la playa. Sí. Te pregunto, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, ¿eso tiene también algún impacto Claro, negativo? claro. La colocación en la playa, Obviamente, en la arena, obviamente hay un daño, pero es un daño menor. mucho menor que si se vertieran directamente al mar, pues, ¿no? Tú puedes utilizar parte de esos materiales para hacer rellenos, para hacer muros, de contención o ese tipo de cosas, pero en general, digamos, la prohibición llegó a tiempo para evitar, porque esos escombros, repito, ¿quién puede cargar una viga para echarla al mar? Eso es maquinaria que mueve a un barco
¿no? A plataformas que son arrastradas por barcos, etc. Es un asunto complejo que no se ha hecho y ya hay la prohibición de hacerlo. Ok, fíjate, tú dices, según el conocimiento que tienes de la materia, que en Haití se produjeron en el 2010, dice aquí, de 20 a 25 millones de toneladas de escombros. Tú habías dicho 10, pero Claro. digamos que la cifra es de 20 a 25 millones. En Japón, 20 millones de toneladas. Y en Turquía y Siria, 120 y 200 millones de toneladas de escombros. Te pregunto, ¿significa eso que las 2 millones de toneladas que se han producido acá en Venezuela son en Carabayá? Es una cifra pequeña, si se quiere, en relación con esta. Sí, claro, podríamos, es muy probable, uno puede especular, ¿no? Sobre si Caraballeda fue el lugar donde hubo el impacto más grande, ¿no? Pero el impacto está desde Maracay hasta Miranda, pues, ¿no? Y con algunas réplicas por allá por Sucre y en el Zulia y en Falcón. Que pueden ser 2 millones de toneladas más. Si uno puede sumar, yo diría que a lo mejor estaríamos llegando en condiciones extremas, súmale la de Caracas, ¿no? Porque varios edificios, no sé, 7, 8 edificios han colapsado en Caracas. Pudiéramos llegar a las 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas. Esa es una cantidad, digamos, que razonablemente baja en relación con relación, uno, a la magnitud de 2 terremotos seguidos, separados, uno de 21 kilómetros de profundidad, otro superficial que terminó de hacer el gran desastre, fue el que más dañó, a 10 kilómetros de profundidad y todo por encima de 7. Ok, ahora fíjate. Estamos hablando de entre 120 y 200 millones de toneladas de escombros que produjo el sismo en Turquía y Siria. Sí, en la frontera. ¿Qué se hicieron? ¿Qué hicieron estos países? Turquía, Siria, ¿qué hizo Japón? ¿Qué hizo Haití para disponer finalmente esos escombros? Bueno, en Japón hay una estructura, digamos, oficial organizada, porque es un país totalmente sísmico. Es decir, ahí tiembla frecuentemente y hay terremotos a cada rato y además hay tsunamis, ¿no? O sea, entonces es un país que está preparado. Sin embargo, resolver el problema de transportar y disponer adecuadamente los escombros lleva tiempo, meses, seguramente. A nosotros es probable que nos lleve años, ¿no? Terminar de recoger los 2, 3 o 5 millones de toneladas que este terremoto del 24 produjo. En primer lugar, porque bueno, no tenemos una cultura del riesgo instalada ni en las personas ni en las instancias de gobierno de siempre. Yo recuerdo el terremoto de Caracas de junio del 67, y bueno, sí, cómo no, se cayeron unos cuantos edificios aquí en La Guaira, ¿no? Y la respuesta fue, digamos, relativamente rápida, pero aún así se tardaron meses, ¿no? Uno pasaba por ahí por frente de donde estaba el edificio de San José, que se cayó placa sobre placa, ¿no? Y hubo una cantidad de muertos ahí tremenda, y otros edificios, y bueno, eso tardó meses, y eran unos poquitos edificios, ¿no? Caraballeda hay que reconstruirla casi completamente, ¿no? De identificar los cuerpos de los muertos, buscar a los desaparecidos y atenderlos médicamente. Ahora el país tiene que enfrentarse con una tarea que puede consumirle meses o años, que es movilizar adecuadamente esa cantidad de escombros. En Venezuela existía desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez I, estamos hablando del gobierno de Carlos Andrés Pérez I, que rigió en Venezuela desde el año 74 hasta el año 79,
existió el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, que lo presidió el antiguo ministro Gabaldón. Sí, claro. Arnoldo José Gabaldón, hijo del viejo Gabaldón, médico. Del que maestro fue ministro, Gabaldón, así es, que fue ministro de Salud. El terror de la malaria. Así es. Señor. Luego, en el gobierno de Chávez y del chavismo, ese ministerio lo transformaron en una cosa que llaman ahora Ministerio del Ecosocialismo. ¿Cómo evalúas tú el trabajo de ese Ministerio del Ecosocialismo? Bueno, todos hemos estado muy atentos a la evolución del Ministerio del Ambiente original. Hasta ahora, esa gestión tiene deficiencias que nos hemos ocupado de señalarle, de ofrecerles apoyo. Varios de los ministros que ese ministerio ha tenido son colegas, gente que se formó con uno. Hemos tenido la posibilidad de acceder a ellos y hacerles ver que hay cosas que no están funcionando bien. En lo personal, el concepto de ecosocialismo a mí me parece agradable, pues, ¿no? Yo leí los textos, pues, que justifican el concepto. El problema no está ahí. El problema está en el desempeño, ¿no? Mira, para citar, digamos, lo más visible para todo, que es el gran problema del agua, ¿no? El ministerio antes tenía el control del agua, se lo pasaron a Hidrocapital, ¿no? Y a sus filiales por estado, y mira el resultado, pues, ¿no? La mitad del país no tiene agua potable, y de hecho el acceso al agua potable se ha convertido en el problema número uno de los refugiados y de los centros de acopio, ¿no? Ese es el problema a uno, más que ropa. Bueno, claro, uno imagina que medicinas y ciertas cosas son imprescindibles, pero el agua es tremenda. ¿Y qué papel corresponde a ese Ministerio del Ecosocialismo frente a esta catástrofe y frente a la dimensión, la magnitud de esos escombros que hay que desechar de alguna manera? Claro, en primer lugar, debe ser una parte a considerar cuando se tomen decisiones de la creación de nuevos vertederos, por ejemplo, donde pueden ubicarse, quién puede mejor que los ingenieros y los ambientalistas decir dónde se puede ubicar los escombros. Ellos son los que tendrían la última palabra, ¿no? Porque no solo es un problema de ver la dinámica topográfica y geológica para definir dónde hay un vertedero, sino el impacto ambiental que habrá sobre esa zona, como lo hay con la minería, por ejemplo. Sí. Es deber del Ministerio del Ambiente o ahora del ecosocialismo establecer las pautas. Ok, fíjate. Ya tenemos que hacer una pausa, pero rapidito una pregunta para una respuesta rápida. La basura, los desechos sólidos en general, hay países que los adquieren, o empresas, grandes empresas multinacionales que los adquieren para darles un uso en generación de energía y a otros destinos. Esos escombros tienen un valor mercantil que se pudiera también incluso vender a otros países, a otras empresas. Como no, ahí hay una cantidad enorme de metal, hay, digamos, hay una gran cantidad de materiales plásticos, hay enormes cantidades de vidrio, todas esas cosas que era lo que yo te decía, ¿no? Si se pudiera clasificar, tú descubres el viejo dicho de cuando el Ministerio del Ambiente que citaste, ¿no? En que la basura es un tesoro, ¿no? Porque cuando tú logras clasificar los componentes de eso que llamamos basura, o ahora en relación con esto, escombro, tú encuentras que hay un valor potencial que se va a perder. Eso ya no, a mí personalmente no me cabe ninguna duda. Todo el valor potencial de esos millones de toneladas que este terremoto produjo se va a perder porque no hay manera de clasificar. Ok, vámonos a la pausa porque corresponde justamente a esta hora escuchar un avance del noticiero, cumplir compromisos publicitarios de la estación.
Al regreso vamos a continuar conversando con nuestro invitado, Alex Ferguson, biólogo, ecólogo, profesor universitario, experto también en negociación de conflictos, resolución de conflictos. Vámonos a la pausa y también leeremos con posterioridad los mensajes, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Así que no se vayan, vamos a seguir hablando de este y otros temas vinculados al ambiente. Ya venimos. Alex, para nuestras redes, entre tanto, no estamos en la señal abierta, sino en las plataformas digitales. Hablemos de ti, de tu formación como ambientalista y ecólogo. Cuéntanos un poco para quienes no te conocen. Bueno, yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela como profesor en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Biología y trabajando en el Instituto de Zoología, ahora de Zoología y Ecología Tropical. Ese es un cambio que ocurrió mientras yo estaba allí, pues, ¿no? Al principio nuestro gran proyecto fue el proyecto Mantecal, ¿no? Cuéntanos de ese proyecto. Quizá me gustaría decirte algo que mucha gente ha olvidado. Venezuela tiene el plan de desarrollo sustentable más importante de América Latina engavetado. Se llama Proyecto de Desarrollo Apure Orinoco. El eje Apure Orinoco. El famoso eje Apure Orinoco. Ese es el proyecto de desarrollo sustentable más importante que hay en América. Se viene en los años 70. Sí, 60, de cuando el Ministerio del Ambiente, ese fue el primer gran programa. Recuerdo. Uno de los elementos de ese programa eran los módulos de Apure. 1,5 millones de hectáreas que Pérez expropió de acuerdo con le quitaron no sé cuántas hectáreas al Atol Frío y tal, y ahí se empezó en el Atol Frío a hacer el trabajo de los módulos. Mi trabajo como ecólogo, formando parte de un numeroso equipo éramos 17 investigadores, pasamos 12 años estudiando la dinámica de los módulos de Apure. Y el resultado neto es que los módulos multiplicaron por 4 la capacidad productiva de la sabana tradicional. Digamos, ahí tenemos, para resumir, ¿no? La diversidad de la fauna y la flora se multiplicó, la productividad del pasto se podía sostener 4 veces más ganado y fauna silvestre aprovechable, etc. Ese proyecto, pues, como tú sabes, fue paralizado. El proyecto del eje Apure Orinoco no fue más allá de las famosas regatas que se hacían una vez al año, en que la gente, los pescadores y lancheros o amigos de los clubes, ¿no? de cuestiones acuáticas les gustaba hacer, porque cogían sus lanchas, tenían que recorrer todo el Apure y llegar hasta Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, y en el paso pescaban, etc. Y bueno, así era, porque así llegaban los barcos a principios del siglo pasado a llevar mercancía de Europa al gran puerto de San Fernando de Apure, ¿no? Entraban por el Atlántico al Orinoco y seguían hasta Apure y iban desembarcando mercancía a lo largo. Este es un proyecto de desarrollo de primera línea. Mencionaste la flora y la fauna. Un terremoto, ¿cómo afecta a la flora y la fauna? Más allá del tema de los escombros. Claro. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que como que las guacamayas se fueron de Caracas, por ejemplo, ¿no? También deben haberse dado cuenta los que vivían en urbanizaciones, digamos, del este, que ya no hay pajaritos, ya no oye pajaritos. Bueno, esto es natural, ¿no? Los animales suelen ser muy sensibles, especialmente las aves. Quizá el primer impacto es sobre las aves,
que deben haber migrado todas, digo yo, hacia el Ávila, por ejemplo, o hacia el Parque del Este o el Jardín Botánico, que son, digamos, áreas protegidas con poca presencia humana, ¿no? Esto es natural porque los animales tienen una particular sensibilidad a eso. Entonces, la fauna volverá, eso sí. Las guacamayas van a volver, los pajaritos van a volver, pero por ahora creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que no están, ¿no? Esas migraciones, pero bueno, y luego de ambientes naturales, por ejemplo, donde, cercanos a las ciudades, donde ha habido derrumbes, donde ha habido deslaves, ¿sí? O desbordamientos de ríos, como, bueno, muchas especies que pueden migrar, migran. Ahí tienes el caimán que encontraron en el Hatillo, que era parte de una pareja que vivía en la lagunita, pues, ¿no? Eso, por supuesto, lo perturbó y el animal abandona el sitio porque ya no es confiable para él y busca un nuevo sitio. Así que no deberíamos extrañarnos de empezar a ver algunas especies poco comunes, que te digo yo, un venado en la Plaza Bolívar, por ejemplo, ¿no? Una cosa por así, o porque hay venados en el Ávila, y hay muchas especies en el Ávila que pudieron haberse visto perturbadas en sus nichos naturales y migran buscando, y en esa migración se tropiezan con que abajo hay una ciudad. Buscan seguridad. Buscan, bueno, o en su camino hacia la seguridad se encuentran con que hay una ciudad. Ok, vamos a retomar la señal abierta de Radio Rumbo. Ya estamos al aire con Radio Rumbo, así que continuamos ahora sí a través de todas las vías en esta conversación con Alex Ferguson. Alex Ferguson, nuestro invitado el día de hoy, es ambientalista, biólogo, ecólogo, profesor universitario. Vamos a ver algunos mensajes que nos han llegado ya, Alex. Un poquito de paciencia para ver cómo se manifiesta nuestra audiencia y luego responderá en bloque, salvo que haya una pregunta muy puntual que la podamos responder en el momento. Dice @LeonDelValle62. Ya comenzaron a lanzar esos escombros al mar. Extrañamente en La Guaira el poder en ese estado ha practicado el medalaganismo a la carta, factor importante despertando y enlazados desde el dolor. Dice que ya están lanzando desechos al mar. A nadie le extraña que esas cosas ocurran, pero se tendrá que enfrentar con el decreto presidencial que lo prohíbe. Hay un decreto formal, ya salió hay una publicado declaración formal, no lo sé. Yo leí el texto, que es un comunicado de la presidencia en el cual esa situación se aclara, pero no sé el estatus legal que tenga. Pero digamos, la política del Estado venezolano es que prohibir que se echen escombros al mar. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Dice Alberto Vallenilla: ¿qué lección nos deja lo ocurrido el 24 de junio? Desde el punto de vista ambiental, ¿qué lección nos deja el 24 de junio? Bueno, los terremotos del 24 de junio nos recuerdan que no somos un país preparado para atender este tipo de cosas. No tenemos preparación, no tenemos cultura del riesgo, no sabemos, no tenemos infraestructura diseñada para atender a un país que sufre temblores y terremotos periódicamente, ¿no? De modo que la lección es, o aprendemos, porque causó daños mucho más grandes que los que causó el terremoto del 67, porque bueno, fue en una falla específica de Caracas, ¿no? En Altamira. Fue en una falla importante que es una ramificación de la falla de Boconó, que es la falla que atraviesa casi todo el país. Y además la dupleta sísmica, que es un fenómeno realmente raro. Nunca se había dado en Venezuela, aunque el fenómeno se conoce en otras partes. Ok.
Ángel Rangel, profesor universitario también, colega tuyo, claro. Antiguo comandante bombero, Así es. director nacional de protección de defensa civil, Sí. buen amigo, estuvo en nuestro programa aquí en esa silla donde tú estás sentado y dijo esta palabra muy en sintonía con lo que tú estás diciendo. Venezuela o nosotros tenemos que pasar de ser un país reactivo en materia de riesgo a un país Proactivo. preventivo. Sí. A Sí. pasar a la prevención, Sí. de la cultura de la reacción a la cultura Sí. de la prevención. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay una política de prevención de riesgos, ¿no? No hay una infraestructura estatal que permita actuar con eficiencia y eficacia en casos de cosas que sabemos que van a volver a ocurrir, ¿no? No estamos hablando solo de terremotos, estamos hablando de las inundaciones, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿a quién se le ocurrió construir al pueblo de Viruaca, al lado que está cerca de San Fernando de Apure? Me acaban de decir que se desbordó el río de Apure. Es lo que estoy diciendo, es una zona que tiene una historia de inundaciones de cientos de años. ¿Y cómo es que se permitió? En el caso particular de La Guaira, también se ha establecido, los expertos han establecido que esos son suelos arenosos, flojos, sujetos a la licuefacción. Cuando hay un terremoto superficial, no los afectan mucho los terremotos profundos, pero sí los terremotos superficiales. Como fue este caso, y mira lo que pasó en La Guaira. Sí. O sea, Caraballeda está construida sobre un piso de arena que se licuó arena movediza, arena movediza, para decirlo de algún otro modo, ¿no? De modo que efectivamente, como todo el mundo entiende, no estamos preparados, no hay políticas de prevención, no hay una cultura de la mitigación de riesgo, y mire lo que pasa cada vez que llueve duro, cada vez que se desborda un río, y seguimos construyendo donde mismo, y seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, y después culpamos a la naturaleza de que nos castiga. Ok, vamos a seguir leyendo más mensajes. José Luis Quintero 104 dice, Mario, la ONU dice que allí hay 1.2 toneladas de escombros, pide y exige que sean dispuestas en forma segura y ordenada, que no contamine el ambiente. Bueno, hay una parte que no entiendo lo que dice y nos manda saludos desde Maracay. Sí. Cordial saludo a José Luis Quintero. Bueno, esto coincide con sí, bueno, es lo que estaba diciendo. 1.2, no sé si 1.2 o 1, entre 1 y 2. Pudiera ser más porque el proceso de investigación en el sitio continúa, pero no son 1.2 toneladas, es 1.2 millones de toneladas. Correcto. ¿No? Para aclararle el punto, no son conchas de agua. Así es. Seguimos leyendo mensajes. Dice Robert 3437, saludos. ¿Existe la posibilidad de reciclar esos escombros? ¿Podrían molerse y ser utilizados? Podría reciclarse. Ese reciclaje es, y hay que aclararlo, muy complicado, ¿no? Es difícil, toma tiempo, hay muy pocos países que lo hacen. Aquí, por supuesto, eso no hay manera de hacerlo ahorita con la infraestructura que tenemos y los recursos escasos que el país tiene. No es posible. El problema ahora es dónde disponer, en dónde verter esos residuos. Y ahí, de nuevo, lo que vimos antes, ahí tienen que ver con los organismos, los geólogos, los ecólogos, los ministerios que se ocupan de suelos y de la ecología. Pues. Ok, vamos a seguir leyendo más mensajes. Dice MJ Agüero Soto, los están arrojando al mar o por lo menos muy cerca, lo cual debe evitarse para evitar posteriores consecuencias. León del Valle 62 dice, quienes queden en Vargas deben comenzar a exigir que las leyes ambientales sean aplicadas.
una zona que puede ser desarrollada para turismo, sí, es costa, pero discutible en cuanto a viviendas. León del Valle, la misma persona, dice, Mario, hago un punto y aparte, me parece importante invitar a algún cultor, historiador, que toque el tema de nuestras tradiciones. San Juan Bautista forma parte de nuestra tradición. Bueno, con todo gusto lo vamos a hacer. Interesante. Bueno, por cierto, que ocurrió el ese terremoto día. fue el día de El San día Juan. de San Juan. El santo de los barloventeños, por lo menos. Sí. MJ Agüero Soto dice, se ve el programa como en diferido. ¿Será que está saliendo con algún pequeño retraso? José Luis Quintero 104 dice, el general Marcos Pérez Jiménez en los años 50 dijo que La Guaira no estaba apta para construir edificios altos mayores de 3 pisos y solo esa zona era para turismo y aeroportuario. Mira, y dice que Marcos Pérez Jiménez era ingeniero civil. Eleazar Silva 13 dice, nuestro Dios te siga bendiciendo, mi respetado profesional Mario Villegas, excelente la respuesta. Muchas gracias a Eleazar, nuestro buen amigo, locutor, trabajó por algunos años acá en Radio Rumbo. Dice MJ Agüero Soto, los escombros pudiesen utilizarse como relleno, ya hemos hablado de eso. 85 Ustari dice, buenas tardes amigo Mario, saludos al invitado. Mire, los bloques de Propatria, las lomas, el 23 de enero, los frailes y Cútira, dice. Cúpida. Sí, pero dice Cútira. Okay. No sé por qué dice. Y los bloquecitos son hechos con Pérez Jiménez y resistieron los dobles terremotos del 67 y 2026. Dice, ellos tienen 10 pisos de sótanos enterrados y 15 hacia arriba, los de Propatria, las lomas de Urdaneta, el 23, los frailes, Artigas y la Silsa, según ingenieros de la época, resistencia total de esos edificios. Sí, y además están montados sobre roca. Correcto. Amílcar Murú dice, buenas tardes Mario y al profesor Alex. Es correcto lo que dice el señor, hay mucho material reciclable allí. Yo vivo cerca de Tacos, en Arrecife, y de allí sacan gandolas de material. Por tanto, en esos escombros hay de todo para reciclar. Interesante este aporte que él hace. Eso es cierto. MJ Agüero dice, excelente, una política de prevención. 85 Ustari, una pregunta al invitado. En las redes se ven muchas piedras y grietas en el Ávila con las lluvias. ¿Eso se puede traer consecuencias en La Guaira como en diciembre? Que Dios no lo quiera. ¿Eso puede ser causante de un deslave? No, ya todo lo que pasó ya pasó. No hay las previsiones, según los expertos que yo conozco y a los que he consultado, es que el próximo terremoto en el área de Caracas se da dentro de 40 años. Y ciertamente, claro, algunos desprendimientos de roca hay. Ahí, bueno, el puente de Caraballeda, que una Caraballeda con La Guaira se cayó, ¿no? Y eso es normal, pues. Es parte es como las grietas en las paredes de la casa o la pérdida del friso de algunas paredes. Solo réplicas por ahora. Sí. Y como dijimos, las réplicas han venido, aunque van a continuar, han venido disminuyendo en intensidad y en frecuencia. Okay. Así que no deberíamos, preocuparnos demasiado. Ok, Bernabé 66732 dice, saludos Mario, saludos al invitado. Estoy de acuerdo con él. La naturaleza ni castiga ni premia, solo nos da por la condición que somos. 85 Ustari toma de nuevo la palabra. Bueno, y qué bueno que así sea, que nuestra audiencia participe activamente. Dice, me acuerdo que mi hija mayor tenía 7 años cuando el doble, aunque ese terremoto no fue doble, del 67, el edificio bailando como Tongolele, igual que este del 2026. Bueno, los edificios bailaron igual, pero sí, aquel no fue doble, este sí lo fue. Gregoria Romero dice, saludos Mario y al invitado. No sé si han preguntado sobre el Hotel Humboldt. ¿Sufrió daños? ¿Sabes algo, Alex? Del Hotel Humboldt en Ávila. Probablemente no. De nuevo, es un hotel muy bien construido y está construido sobre roca, ¿no? Y encima con mucha distancia de la superficie. De modo que se debe haberse movido bastante, pero no hay, yo no tengo, digamos, ninguna información de que el Hotel Humboldt haya sufrido ningún. Sí es cierto que recibí información de que algunas
algunos caminos que suelen utilizar los caminadores del Ávila, han sufrido pues daños, resquebrajuras, huecos, algunos espacios muy estrechos se han caído, de modo que no parece prudente intentar caminar en el Ávila ahorita, pero nada, digamos, que no se remedie rápidamente. Ok. Alex, nos quedan 6 minutos aproximadamente. Toda una vida. Bueno, toda una vida, así es. ¿Cómo los administramos desde el punto de vista ambiental, ecológico? ¿Qué recomendaciones le darías tú a la ciudadanía que sigue preocupada? Tú has aclarado muchísimo que no va a haber terremotos de grandes dimensiones hasta dentro de 40 o más años. ¿Qué le aconsejarías tú a la gente que sigue preocupada desde el punto de vista de tu conocimiento de la tierra y de los recursos naturales? Sí, yo podría utilizar una combinación de las famosas palabras de Jovito Villalba, calma y cordura, ¿no? Yo agregaría fe. Creo que este es un buen momento para, digamos, vincularnos con nuestra propia espiritualidad, ¿no? Ciertamente ha habido muchos fallecidos, hay familias que están sufriendo ese duelo y además en muchos casos agravado porque no solo perdieron a un familiar o una persona querida o cercana, sino que además perdieron la casa o la vivienda. De modo que este es un momento en que yo diría que en primer lugar, con este desarrollo de los multimedia, ¿no? Sí. Y de las redes sociales, una de las cosas que uno nota es la cantidad de habladores de tontería que hay. Lamento decirlo, mi propia experiencia en la búsqueda de información en las redes es que más de la mitad de lo que se dice ahí es falso, mentiroso o tiene como único propósito alarmar para atraer oyentes, ¿no? Porque les pagan por eso, ¿no? De modo que debemos aprender a discriminar, a escuchar a la gente seria, que hay mucha en Venezuela que han estado diciendo las cosas como son. Fumbici, por ejemplo, las informaciones que da son informaciones serias. Por cierto, que estuvo ausente Fumbici esa noche. Uno esperaba que Fumbici informara rápidamente de lo que había acontecido y no hubo esa información. No sé la razón, pero recuerda que venimos de estamos inmersos en una cultura de la desinformación, ¿no? Así es. Así que cuando alguien tiene la oportunidad, te estoy muy agradecido porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con gente seria como tú, bueno, eso es un regalo, porque cuando uno abre las redes lo que encuentra es, bueno, de todo, pues. Así es. ¿No? Alex, vamos a aclarar a 85 Uctari el tema rapidito del terremoto del 67, porque dice que según los ingenieros de la época hubo un terremoto de 6.5 y otro de 6.7 y dice, o me equivoco, yo tengo entendido que fue un solo terremoto del 67. Efectivamente, los expertos han señalado con toda claridad que es la primera vez en la historia de 120 años de registros sismológicos que tiene el país, 120 años, es la primera vez que ocurre un doblete. Eso lo han dicho los expertos. Ok. ¿No? Dice... Y en segundo lugar, el terremoto de Caracas ocurrió sobre una falla que está en Caracas, ¿no? Aquí, este terremoto del 24 ocurrió en una extensión de la falla de Boconó, que está a la altura del estado Yaracuy, ¿no? Y la distancia entre un terremoto y otro fueron 50 kilómetros, pero solo 39 segundos de diferencia, ¿no? Así es. Fíjate, rápidamente vamos a leer, todavía tenemos algunos mensajitos que voy a leer.
José Luis Quintero 104 dice, Mario, los terremotos no matan gente. Los que matan gente son los edificios que los construyen mal en sitios inadecuados. Totalmente de acuerdo. Martado. Los fenómenos que las tragedias, digamos, las catástrofes que llamamos ambientales, digamos, el término que nosotros usamos es que son catástrofes socioambientales. Ok. Dice Marta Do 1803, buenas tardes, saludos Mario y al ingeniero. No es ingeniero, él es ambientalista, ecólogo, biólogo. Dice, se debería hacer un camposanto en esos terrenos para las víctimas, tanto del deslave de 1999 que quedaron ahí y ahora las víctimas de los terremotos. ¿Te parece que esa es una buena idea, un camposanto? No lo sé. Es posible, de hecho ya hay fosas comunes con casi 300 cuerpos ahí, ¿no? Ya está hecha una fosa. Pero de vieja data. No, de actuales. Porque la presidenta encargada dijo que no se iba a enterrar a nadie en fosas comunes. Claro, que lo prohibió de nuevo, pero la gente no hallaba qué hacer, tenían cuerpos no identificables, nadie lo fue a reclamar y ahí, bueno, lo han dicho las propias autoridades locales, pues hay una fosa, se abrió una fosa común que según las últimas cifras tiene entre 200 y 300 cuerpos que están ubicados allí con sus respectivos ataúdes, dijeron, en espera de que sean identificados en su momento. Que no sabemos cuál será ese momento. Hay muchas decisiones y yo creo que aquí de nuevo hay que escuchar a la comunidad. Yo creo que hay que preguntarle a la comunidad de esa zona qué quiere hacer. Agradecido. Acompañarla. Alex, muchas gracias. Un gusto, Mario. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy. Eso no fue una réplica. No, eso fue que se le cayó al compañero un micrófono. Nuestro invitado, Alex Ferguson, biólogo, ecólogo, profesor universitario, también experto. En algún momento te invitaré para que hablemos de ese tema. Experto en negociación de conflictos, resolución de conflictos. A ustedes también, amigos, quiero agradecer muchísimo su acompañamiento de todos los días, especialmente las personas que han tenido la amabilidad de compartir sus inquietudes a través de mi Instagram, @MarioVillegas. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes y un buen fin de semana.